Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte de la rotulación, es decir, del pasado de los textos para las ilustraciones que se hacen para historietas o para cómics. Hay muchas editoriales que trabajan como una gran industria, por ejemplo, las editoriales de Estados Unidos, donde está muy estructurada la división del trabajo, es decir, el que tiene la idea, el que hace el guión, después el guión técnico que está separado en tres columnas, los diálogos, el texto en off y lo que va de dibujo en cada uno de los cuadros, y después eso recién pasa al dibujante que empieza a dibujar los globos, además de las imágenes, de la figura, los paisajes, etcétera, según el guión. Si el guionista es bueno y es un profesional, sabrá resumir lo suficientemente como para que el dibujante tenga espacio para dibujar realmente, si no, los textos van a ocupar demasiado. Y eso después, los dibujos, pasan al colorista. Fíjate la cantidad de personas que es el que colorea hoy en día ya en forma digital, y luego pasan al último de todo el proceso, que es el rotulador, el letrista, ¿sí? Que es ya toda una especialidad. ¿Sí? ¿Y por qué te quiero mostrar esto? Porque debido a la situación actual, puede ser desde lo económico también, ¿no? Porque, bueno, el devenir de las cosas, hay algunas editoriales que admiten a lo que le llaman el autor integral. Es decir, el mismo que dibuja también escribe, hace el guión y colorea e incluso hace los textos. Es decir, lo hace todo, como el diseñador gráfico, que ahora cumple los roles de 4 o 5 personas, que antes eso generaba toda una división de trabajo que implicaban 4 o 5 sueldos, ¿no? O sea, el que hacía el diseño en el papel, el que diagramaba, previo al que tenía la idea estratégica, que trabajaba junto con la gente de marketing, y después de esa diagramación pasaba al que armaba, que manejaba un PageMaker en aquella época, al principio, para poder hacer la maquetación en la computadora. Era todo diferentes personas, y después eso caía en el corrector, que era una persona. Hoy a veces ya lo están reemplazando por una máquina. Entonces, bueno, te voy mostrando ejemplos y vamos hablando. Para ir explicándote directamente sobre cosas concretas, por si te llega la oportunidad de tener que hacer esto, de tener que reemplazar a un especialista en el texto. Bueno, que por lo menos ciertas cosas básicas o elementales las tengas bien claras. Bueno, este es un dibujo a lápiz que ya tiene marcados algunos bordes con estilógrafos. ¿Por qué te muestro este boceto para el personaje Daphne, esa exploradora que vive en un bosque? Porque uno ya prevé el espacio. Fíjate todo el blanco que hay. Acá hay dos opciones: o para poner una segunda capa con el fondo, con un coloreado aparte, o para poner los textos. Puede ser arriba texto en off, que ahora lo vamos a ver, el texto del narrador omnisciente, o globos de textos del personaje. Fíjate, esta ilustración que hice, donde ya tengo el globo de texto previsto, ya lo tengo aquí marcado. Generalmente yo estos espacios los hago en el Photoshop, pero el delineado de los bordes los hago en QuadRxPress. La mayoría de las personas trabajan el InDesign, porque bueno, trabajan con todo el paquete Adobe. O si querés un poco más de variables, sobre todo para las onomatopeyas, que ahora vamos a ver, onomatopeyas de distintos autores, el Illustrator, porque tiene mucha más ductilidad en cuanto a las variables de distorsión. Y como la onomatopeya está semantizando, ¿sí? Determinados sonidos especiales o gritos o expresiones, es bueno que utilicemos esa distorsión. En cambio, para los textos, sí hay una serie de pautas que se suelen respetar. ¿Sí? Acá tenés ya el texto. Entre esas pautas, lo que generalmente se utiliza es que los diálogos, ¿sí? Los balones, los globos, se escriban con mayúscula. ¿Sí? Um,
Hay un problema con algunas tipografías. A mí me interesa la Comic Sans, como es esta tipografía, no porque se llame cómic y esté haciendo historietas, sino porque realmente me parece que tiene, por un lado, estructura, claridad, y por otro, ciertas distorsiones en el rasgo que la hacen un poco más amigable, menos rígida, no es una helvética, ¿no? Eh, Fíjate una cosa, aquí yo marginé a la izquierda. Yo en general en los textos, como vengo del diseño gráfico, trato de no cortar palabras, es decir, del diseño editorial específicamente. Eh, por eso, en este caso, marginé a la izquierda y hay una contraforma que va compensando o amenizando esa mancha de texto. Yo pienso mucho en la mancha, ¿sí? Eh, A ver, no siempre vas a poder trabajar sin cortar las palabras. Acá el globo tiene determinada dimensión, determinada forma, no lo vas a poder agrandar si estás haciendo las letras porque ya va a estar todo dibujado, ya va a estar todo ilustrado. Incluso si lo haces en el boceto, bueno, ahí podés más o menos prever la cantidad de texto que vas a poner, pero si vos justificás, es decir, usás el texto en blocado y tenés que cortar palabras, obviamente hay que cortar palabras, no pasa nada, porque eso ya culturalmente ya está incorporado en los lectores de historieta. ¿Mm? Acá, por ejemplo, la misma situación, el personaje siempre baja, va y viene por un túnel determinado. Acá, ¿ves? El texto está centrado. ¿Por qué no lo marginé a la derecha en este caso, que sería para afuera? Porque el marginado derecha dificulta bastante la lectura. En este personaje, y sobre todo en el archipiélago de las medusas, que ahora te voy a mostrar, uno que está hecho en blanco y negro, no en colores como en este caso, yo me preocupé porque la tipografía tenga un cuerpo grande. Generalmente, ¿qué te dicen? Otra constante que tenés que tener en cuenta, que haya mucho espacio a los costados, entre el borde del globo y el texto, lo que sería el margen, que la caja sea más pequeña. Yo eso lo dejé de lado priorizando el cuerpo tipográfico para que esto lo lea gente grande tranquilamente sin tener que estar ahí, que a veces ni con los anteojos nos da. Entonces, pensé en ese lector. Fíjate, otro trabajo de Dafne en perspectiva, y aquí hay dos globos, hablan dos personajes. Ahí está, hay que pensar siempre, esto es básico, pero tengo que decírtelo, a la izquierda va lo que se lee primero y a la derecha lo que se lee después, o bien arriba lo que se lee primero y después lo que se lee siguiente de ese primer globo. Acá el primer globo no está a la izquierda, sino que está a la derecha, pero tranquilamente se puede leer eso, se lee primero y después se lee el globo de abajo del segundo personaje, por eso yo no me preocupé de distorsionar esa regla tan fija y poner a la derecha el primer globo. Ahora, vos me decís, ¿por qué no lo hiciste a la izquierda? ¿Por qué no espejaste la imagen? Porque esto está dentro de una maquetación de una página, dentro de una diagramación completa. Entonces, hay que ver cómo es la diagramación general, los ritmos, y ya te voy a mostrar ese tipo de cosas. A ver, esto que estás viendo, que es el globo, que es un óvalo, con la referencia que sale señalando al autor, al que habla, es lo clásico, pero también se puede usar el globo rectangular, ya lo vas a ver. eh, Todo tiene que ver con un carácter, con un estilo, eso lo elige cada uno. ¿Mm? ¿Ves? Esto es un dibujo con estilógrafos y algo de pluma, donde desde el Photoshop yo ya voy viendo dónde me conviene poner el globo, incluso de acuerdo al texto que le voy a poner, la dimensión que ese globo de texto tiene. Entonces uno ahí ya analiza, bueno, la mirada del personaje, hacia dónde va, que se enganche con
con el texto siguiente. Este globo, ¿ves? No va a tener un borde acá en la parte derecha, no va a ser cerrado, o en todo caso interviene sobre la viñeta que está al lado. Y eso es lo que yo te digo de la narración gráfica, de la composición. Mm. Otra vez, dos globos. Esto sí, a la izquierda el que habla primero, a la derecha el que habla segundo. Hay un tema con esta familia tipográfica que yo elegí, que es la letra I. Como trabajamos con mayúsculas estos textos, la I tiene dos serifs muy importantes arriba y abajo, entonces a veces a algunos puristas les molesta eso, entonces algunos utilizan la L minúscula, en vez de poner una I, lo cual ya es una complicación, pero la verdad que a mí sinceramente no me molesta. Y sí respeto en lo posible la ortografía, pongo los acentos donde hay que poner, no los obvio. Algunos como se utilizan con mayúsculas no le ponen acentos. Seamos respetuosos del idioma. Bien. Fíjate que el globo de texto acá sobresale del borde. Simplemente eso, nada más. Bien, uno si está acostumbrado a ilustrar, maneja la composición, los espacios, entonces uno desde la ilustración puede decir, pero mira qué espacio que dejaste, demasiado grande". Bueno, ahí está el tema del oficio, ¿no? Porque yo ya estoy previendo que acá va a haber un texto en off importante porque es una escena descriptiva, ¿no? Donde este pulpo gigante se encuentra con este ser humano que estaba cazando con su arpón. Entonces, la ilustración no es en sí misma. ¿Sí? Ahí está el texto. Esta es la viñeta, cómo queda. Vos fíjate que lo que yo hago para diferenciar el diálogo del texto en off, en este caso, es poner con minúsculas el texto en off, ¿sí? Cuando está contando el narrador. Entonces ahí voy desde lo gráfico, desde lo visual, haciendo una diferencia entre ese carácter cuando hablan los personajes o cuando está la narración. Bueno, acá hay muchos textos, un personaje que queda bastante gracioso, que si bien la escena, la historia es un poco dramática, pero da gracia esta hibridez. Es un pulpo que se disfraza adentro de una medusa, hacen como hay una mistura. Lo que quiero significar acá es que vos fíjate, el texto en off está abajo, por eso no es que siempre tiene que estar arriba, depende de cómo venga la narrativa que vos estás haciendo, el ritmo que le querés dar. ¿Sí? Ahora sí, está todo al ancho, ¿sí? Respetando lo anterior, la forma. Pero primero acá leemos los globos y después se lee el texto en off. Vos fíjate, el segundo globo, esto que hace referencia a alguien que no está en la escena. Ahí generalmente hay un código que es torcerlo, ¿ves? A esta línea de referencia del locutor del texto, que es una sola línea, acá se quiebra, en este caso, cuando se refiere al personaje que está fuera. Eso es otro código. Bueno, esto es lo que yo te decía, por ejemplo, ¿ves? La tipografía es grande, pero lo hago a propósito. Si bien igual esto después va reducido a la mitad, porque se trabaja en A3 para después, al reducir, que la línea tenga más fuerza y demás, y para trabajar más cómodos. Bueno, de por sí las medusas son unos personajes acá en la historia que están continuamente discutiendo, hablando entre ellas que sí, que no, y cambian de opinión y todo. Bueno, eso también es parte del desenlace después de la historia final. Eh, entonces, claro, hay siempre mucho globo de texto, con lo cual hay que prever y que esos globos de texto, si bien los usé grandes por la tipografía, como te digo, no tapen a los personajes ni tapen partes principales. Que siga siendo legible la imagen, que es lo principal. Acá lo mismo, pero vos fíjate, centralicé los globos, todos en el medio. Entonces eso me permitió poder trabajar alrededor y donde voy marcando primeros planos, segundos, terceros. Y el texto del narrador siempre arriba, derecho
a lo ancho. ¿Ves? Todo ese espacio que se utilizaba para narrar, esto podría haber sido mucho más pequeño. ¿Mm? Igual ahora está súper ampliado en la pantalla, vos lo estás viendo muy grande, pero cuando se reduzca va a ser así. Me refiero a que, por ejemplo, está ocupando el texto la mitad de la escena general y el dibujo la otra mitad. Podría haber sido mucho más chico y hacer 2/3 de dibujo y uno de texto, ¿sí? Si lo dividís a lo ancho. Pero no, yo quería eso, igual hay limpieza, hay espacialidad, es claro, se puede disfrutar apreciar el dibujo todavía. ¿Sí? Acá lo mismo, pero lo que sí tenés que tener en cuenta siempre, tanto aquí que está arriba como acá que está abajo, que no interfiera en las partes principales de tu ilustración. Eso es importantísimo. Y finalmente, fíjate acá, esta escena de una historia de vampiros que tiene que tener mucha movilidad y demás. Yo hice que ese ser alado que ataca traspasara de una viñeta a la otra para darle dinamismo, utilizar la diagonal como parte de la estructura. Bueno, eso ya tiene que ver con la diagramación. Pero así todo, como iba a tener un pequeño globo de texto, igual está pensado ya previamente. Es decir, el mismo globo ocupa las dos viñetas. Entonces, esto me permite que en una sola escena yo la particiono. Había un autor, creo que era Guido Crepax, que hacía lo que él le llamaba el montaje analítico. Una escena la dividía en un montón de cuadritos, como serían de fracciones de segundos, si lo trasladas a un storyboard de una toma para el cine, por ejemplo. Entonces, esto sí se puede hacer tranquilamente, ir ensayando este tipo de variables con los globos, siempre y cuando tengamos como prioridad o como constante la legibilidad, que la trama de la historia se siga leyendo perfectamente, tranquilamente, y que además esas formas y tamaños de los globos no impidan que apreciemos el dibujo. Bueno, ahora los onomatopeyas, Asterix y Obelix, esto lo dibujaba Uderzo, con guión de Goscinny. ¿Ves? Acá es donde yo te digo que la tipografía se distorsiona en las onomatopeyas y voy pasando. Una cosa que no te dije, generalmente se respeta el cuerpo de la letra, desde el primer cuadrito hasta el último, en todas las viñetas de una historieta, el mismo cuerpo de letra. Ahora, cuando hacemos onomatopeyas, ahí cambiamos porque hay que priorizar la semantización, lo que yo te digo, la expresión. Entonces, eh, ahí sí, nosotros podemos agrandar el cuerpo, torcerlo, ya directamente no es necesario que vaya dentro de un globo, son sonidos. Otra cosa que puedes hacer, si usas Illustrator, puedes tener guardadas plantillas, es decir, vos mismo dibujás algunos modelos, los distorsionás y los guardás. Después lo podés utilizar cambiando el texto y posteriormente pasándolo a curva. ¿Mm? Es decir, transformarlo en puntos. Pero esto es muy práctico porque vos tenés ya tu galería propia y lo usas cuando te convenga y eso te hace ganar tiempo. ¿Ves? Todo este tipo de cosas. Las distorsiones tranquilamente se hacen con Illustrator. ¿Ves? Mira. Otra de Asterix, de Uderzo. Hay duplicación, sombreado, distorsión, perspectiva, distintos cuerpos. Es decir, mucha variedad. Estos ya son más elementales. Otra vez, mira la fuerza que tiene eso y como que viene acompañado con ese puff distorsionado, ¿no? Ahí está la firma de Uderzo abajo, con pincel. Letras que están pegadas, donde no tienen el borde completo, también es posible. La onomatopeya del hombre araña.
¿Ves que esto es otro cuerpo de letra? Acá utilizo una variable. Eso es perfectamente posible. Pues fíjate, acá yo trabajé con globos de texto rectangulares y lo que te decía, privilegié el cuerpo de letra importante. ¿Ves? Cuando el texto es en off, yo utilizo mayúscula, minúscula. Cuando hablan los personajes, mayúscula sostenida. Acá fíjate el recurso de poner los globos en el medio prácticamente y rematar con un globo de texto horizontal que necesitaba mucho texto. Mirá esta diagonal, no sé si la llegás a ver. Bueno, es lo que te quería comentar como a manera de eh, introducción, en caso de que quieras ensayar un poco este trabajo con la rotulación. Si uno va a intentar hacer por su propia cuenta toda una historia, primero hay que pulir muy bien el argumento, la historia. En función de eso, ir pensando qué cantidad de páginas te va a llevar, después eh, desarrollar muy bien el guión y cuando vas trabajando el guión, ahí ya vas pensando en las viñetas, en el dibujo. Después viene maquetar todo, darle ritmo y darle todos los elementos que tienen que ver con la narración gráfica, que de eso tengo otros videos aparte, los puedes buscar, para luego hacer el entintado final. O después digitalizar y colorear en forma digital. Yo ya esto ya no lo pinto con acuarelas o con tintas de colores como si antes, hago todo en forma digital y después el rotulado. Bien, espero que te sirva para algo y nos vemos en el próximo video.